habían hecho 3, de hecho. ¿Sí? Esa que era un poco más larga, que básicamente era a partir de los números naturales obtener conjuntos de números enteros. Sí, les había comentado que una relación de equivalencia en un conjunto nos puede dar paso a otro conjunto diferente del que no sabíamos, por ejemplo. Sí, en este caso, solamente con los naturales podemos definir una relación de equivalencia en el cuadrado y obtener conjuntos de números enteros. Algo parecido se lo puede hacer es definiendo una relación en Z. En los números enteros también se puede definir en Z cuadrado, se puede definir una relación de equivalencia. Y el conjunto cociente, con una relación de equivalencia haciendo un cociente, obtendríamos conjuntos de números racionales. Y luego, a partir de los números racionales, con otra relación de equivalencia, un tanto diferente a la que habíamos definido aquí, podemos definir conjuntos de números reales. ¿Sí? Entonces, a partir de las relaciones de equivalencia, lo que obtenemos son conjuntos un tanto diferentes. ¿Está bien? Ok. Entonces, la pregunta es si tienen alguna pregunta hasta aquí. ¿Han revisado los apuntes de las anteriores semanas, los ejercicios? Si no, podemos continuar. Ok. Ahora vamos a ver lo que quería mostrarles estos días, las funciones. Las funciones para nosotros van a ser relaciones en un conjunto, pero... ¿Qué pasó aquí? A ver, un momentito. Siempre me sabotean aquí. No sé por qué esto pasa. A ver, nuevamente. Las funciones para nosotros van a ser relaciones un poco... relaciones que van a cumplir ciertas propiedades, ¿sí? Y a partir de eso nosotros vamos a definir el conjunto de las funciones. Entonces, las funciones van a ser casos especiales de relaciones. ¿Está bien? De hecho, la palabra función, esta palabra función fue introducida por un matemático, Leibniz. Voy a poner un poco de historia. A las matemáticas por Leibniz. Que básicamente lo utilizó originalmente para referirse a cierta clase de fórmulas. Fórmulas. Entonces, la definición formal es la siguiente. Entonces, una relación F
es llamada, y lo podemos llamar una relación R, una relación S, una relación tilde, como habíamos definido en las relaciones de equivalencia. Pero para el caso de relaciones que son funciones, nosotros vamos a tratar con F, G, H, letras minúsculas. Y cumple la siguiente propiedad. Entonces, tiene que cumplir lo siguiente. Entonces, si AB y, a ver, ¿cómo pongo? Si AB, AC pertenecen a F, implica que B tiene que ser igual a C. Esto para todo AB y AC en ABC, ¿sí? Entonces, una relación F, aquí diremos dónde a dónde. Entonces diremos, sean A y B conjuntos. Una relación F subconjunto de A por B es una función de A en B. Le vamos a poner. Si cumple la siguiente propiedad. Si estos dos pares ordenados, aquí los vamos a diferenciar. ¿Sí? Este elemento A lo colocaremos así. Este B así. Es el mismo A, por si acaso. Aquí puede ser que sea diferente. Pero en el caso de que sean iguales, el B y el C tienen que ser. Bueno, en el caso de que tengamos esos dos elementos, B y C tienen que ser iguales. Y no solo que sentí que nada de todo aquello es malo. Cuenta con varias denuncias que finalmente no llegan a nada porque se retiran los cargos. Pero sobre todo, 6 incidentes durante las zonas incendiadas por iguales de acoso. Es lo que es comprensible. ¿Ok? Entonces, una relación que cumpla esta propiedad, nosotros le vamos a llamar función. Son casos específicos de relaciones. ¿Está bien? A ver, en otras palabras, fíjense, si esto pasa, no puede haber dos Bs distintos, lo que está diciendo. ¿Sí? En el caso de que esto pasa a C, B tendría que ser igual a C. Entonces, este elemento, el segundo elemento que aparece, tiene que ser único. ¿Sí? En otras palabras, una relación F es una función. Sí y solamente sí. Para todo A que pertenece al dominio de F. ¿Cuál era el dominio de F? Hay exactamente un B en el rango de F. Al que A, B está en F.
¿Ok? Este único, hay exactamente un único, un segundo. Este único B que aparece para todo A en el dominio de F, como es único, nosotros le vamos a dar una notación. ¿Está bien? Le vamos a denotar por a este B, como sabemos que es único, le vamos a llamar así, F de A. En este caso. B igual a F de A. Esa va a ser la notación. O F de A igual a B. Es único, existe y es único. Ok. En el caso de que tengamos una función y el dominio de F le llamemos A, si A fuese todo el dominio de F, entonces, y además el rango de F estuviera contenido en B, entonces decimos, o bueno, en este caso, escribiríamos lo siguiente. Diríamos que F, bueno, va a ser la relación A, F de A, porque el B lo estamos tratando como F de A, donde, me falta uno, ¿no? Donde A está en A. Esa sería la función F, básicamente. Para este caso, es costumbre, o nosotros denotamos, en vez de escribirlo así, lo escribimos así. Fíjense, es F, dos puntos, A, una flecha, B. De tal manera que a todo A le hacemos corresponder un único F de A, le estamos llamando B. ¿Okay? Entonces, esta representación que vamos a utilizar va a representar todo esto. Es una relación contenido en A producto cartesiano B, de tal manera que el dominio de F es todo A, ¿cierto? Y además, a cada elemento A, como para todo elemento A va a existir un único elemento B, que le estamos llamando F de A, entonces ese es el que corresponde. Este es único, por si acaso. ¿Está bien? Entonces, haremos algunos ejemplos. A ver, primero unos ejemplos sencillos. Diremos, a ver, si A fuera el conjunto, si A fuera el conjunto 1, 2, 3, por ejemplo, y B fuese el conjunto, a ver, el 1, 2, entonces definimos la siguiente relación y vamos a ver si es una función. Definimos la relación 1, 1. A ver, le colocaremos al 1, 2, al 2, 2 y al 3, 1. ¿Okay? La pregunta es, ¿esta relación es una función? Entonces, verificar si la siguiente relación es una función. Bueno,
Entonces, para que esta relación sea una función, lo que necesitamos son, bueno, lo que necesitamos básicamente es que cumpla esta propiedad. ¿Ok? Si hubiera dos elementos que están en la relación F y de tal manera que esto no se cumple, entonces la relación no sería una función. Entonces la pregunta es si esto es una función o no. ¿Qué dicen ustedes? ¿Será o no será una función? Bueno, para empezar, este es un subconjunto, F, es un subconjunto de A producto cartesiano B. Entonces, es una relación, ¿ok? Ahora la pregunta es si cumple esta propiedad. Tienen que haber dos elementos de tal manera que la primera coordenada sean iguales. Si hubiera dos elementos ahí, necesariamente B tiene que ser igual, o sea, no puede haber otro. Ahora, con esa información, ¿será que esta relación F es una función o no? ¿Qué dicen? No. No es, ¿por qué? Si comparamos el primer par ordenado con el segundo, no nos va a dar que 1 es igual a 2. Exacto, sí, esa es la información. Digamos, notemos que tenemos dos cosas. Primero, que este par ordenado y este par ordenado pertenecen a F. Ambos están en F. Pero, eso lo pondré aquí. Okay. El 1,1, el 1,2 están en F, pero este 1 no es igual al 2. ¿Sí? A ver, aquí los vamos a distinguir. Aquí vamos a ponerle igual como los colores que hemos utilizado hace un momento. Pero el 1, naranja, es distinto del 2, azul o fucsia. El naranja es distinto de este 2. Entonces no puede ser una función. ¿Sí? Si fuera una función, lo que tiene que pasar es que si agarramos esta, agarramos dos que tienen la misma coordenada, la misma primera coordenada, tiene que pasar que las segundas sean iguales. Esta no puede ser una función, entonces. Sí, F no es una función. A ver, veamos otro ejemplo. Es decir, sean A y B conjuntos. Y con un elemento en B. Sí. O digamos así, sí. Entonces, F de A, bueno, F igual a X, producto cartesiano, este elemento B, es una función. Y esa función es llamada función constante. De X bueno, de A en B.
A ver, solución. Bien, entonces, ¿para qué esta relación? Porque esta relación está contenida, aquí, perdón. Esta relación está contenida en A producto cartesiano B. De hecho, contiene todo A, pero solamente contiene el elemento B. Solamente tiene un elemento en la segunda coordenada. Esta estamos llamando una función constante de A en B. A ver, veamos. Si agregamos un elemento aquí, en F, ¿sí? Tiene que ser el mismo A. Fíjense, el B en la segunda coordenada no puede ser otra cosa que no sea el B. ¿Cierto? Si suponemos que no es una función, estaríamos diciendo que B es distinto de algún C, pero en este conjunto, o sea, los elementos en la segunda coordenada, solamente hay una elección para este. ¿Sí? Entonces, este tiene que ser una función necesariamente. Así es lo máximo que podemos hacer. Las primeras coordenadas tienen que coincidir, ¿sí? Pero en las segundas coordenadas no tenemos mucha elección. Solamente tenemos una. En la segunda coordenada puede ir B o puede ir B, nada más. No hay más. Solamente tenemos un elemento ahí. En este caso, obviamente, tendríamos que B es igual a B. Entonces sí sería una función. Sí, tal vez eso está de más escribirlo. A ver, otro ejemplo. Un tanto más particular, digamos. A ver, entonces sea A un conjunto. Sí, pondremos. A es un conjunto. F igual a todos los X, A, B. Bueno. A, B en A al cuadrado. Tal que A es igual a B. También es una función. Es una función de A en A. Llamada función identidad. ¿Ok? Llamada función identidad. A ver, ¿por qué esta relación será una función? La otra se llama función constante. ¿Por qué esta será una función? Bueno, si agarramos dos elementos en F, aquí sí podemos hacer, aquí sí podemos escribir, ¿no? Hay que agarrar dos elementos en F. Vamos, A, B en F. Y agregaremos un A, C. ¿Está bien? A, C. En F. Entonces, como A, B está en F, entonces A tiene que ser igual a B. A tiene que ser igual a B. Y como A, C está en F, A tiene que ser igual a C. Tiene que ser igual a C. Bueno, por transitividad, como A es igual a B y A es igual a C, tenemos que B es igual a C. B es igual a C. ¿Sí? Por transitividad. Entonces hemos agarrado dos elementos
que están en F, de tal manera que las segundas coordenadas estamos haciendo de manera general. ¿Sí? La primera coordenada, ambas son iguales. Lo que estamos demostrando es que las segundas coordenadas tienen que coincidir. O sea, solamente tienen una imagen. ¿Sí? Entonces, sí, F es una función. Y tiene nombre, ¿sí? Es la función identidad. A ver, ¿qué otra función podríamos decir? A ver, por ejemplo. Si F fuera la siguiente relación, digamos X, Y, donde Y al cuadrado es igual a X, ¿sí? A, B en R2, digamos. Aquí, R2. O sea, los números reales, producto cartesiano de los números reales. De tal manera que Y al cuadrado es igual a X. Entonces, verificar si F es una función. ¿Qué dicen ustedes? ¿Será esta relación de R? Esta relación está contenida en R, producto cartesiano R, o lo que estamos escribiendo, o el conjunto que estamos representando por R2. ¿Sí? Recuerden que R2 significa R, producto cartesiano R. La pregunta es si esta relación de acá será una función o no. ¿Qué dicen? ¿Será o no una función? ¿Qué piensan? ¿Será o no será? A ver, primero, decidiremos si es o no es. ¿Qué es lo que parece? ¿Será? ¿Parece que es una función o no parece primero? ¿Parece o no parece? O de entrada se nota que no es función. O de entrada se nota que sí es función. A ver, por ahí un mensaje. Parece función. La respuesta es no, no es. Parece, ¿no? Pero no, no es.
No todo lo que parece va a ser función, entonces esa es la moraleja. Vamos a agarrar dos elementos aquí, que cumplan esto, pero que no cumplan esta propiedad. ¿Sí? Así como el ejemplo que habíamos dado en este de aquí. Había dos pares ordenados que pertenecían a F, pero de tal manera que este era distinto de este. Entonces, algo parecido tenemos que hacer. Bueno, entonces notemos que el número real 1,1, ¿sí? El número real 1,1 pertenece a R cuadrado. Además, 1 al cuadrado es igual a 1. ¿Sí? Entonces, este número sí está en F. Lo colocaremos así, a ver si entonces sí se nota mejor. La cosa es que este X es igual a Y al cuadrado. ¿Ok? Entonces, este número tiene que ser igual, si lo elevamos al cuadrado, tiene que ser igual a X. Entonces, si nosotros agarramos el 1 naranja y lo elevamos al cuadrado, nos da el 1 verde. ¿Ok? Entonces, por eso, este elemento está en F. Además, estos son números reales. Está bien hecho. También notemos que el número real menos 1, perdón, coma, menos 1, también está en F. El 1 verde y el menos 1, este de otro color, también está en F. ¿Por qué? Porque menos 1 al cuadrado va a ser igual a 1. Estos dos pares ordenados están en F, pero aquí claramente se nota que el 1 naranja es distinto del 1 fucsia, menos 1 fucsia. El 1 es distinto de este menos 1 en los reales. Entonces, así F no puede ser una función. Basta que nosotros demos un contraejemplo. Y obviamente hay más. Por ejemplo, podríamos considerar, a ver, el 2,4 y el menos 2, bueno, perdón, el 4,2 y el 4 menos 2, ¿sí? También esos pares ordenados van a hacer que f no sea una función. Pero para decir que algo no es función, basta que demos un ejemplo. ¿Sí? Suficiente que demos un ejemplo y con eso ya no sería función. Porque tiene que cumplir esto para todo. ¿Sí? Esto tiene que cumplir para todo A, B y para todo A, C que pertenece a F. ¿Ok? Aquí se supone que hay un para todo, obviamente. A ver, entonces aquí vamos a hacer una pequeña corrección y vamos a obtener una función, fíjense. A ver, la siguiente sería así tal vez. R cuadrado de tal manera que X al cuadrado es Y. Le quitaríamos el color. X al cuadrado, ¿no? Entonces es verde. X al cuadrado es Y. Ahora la pregunta es, esta obviamente es otra relación. Claro, es parecida a la anterior, pero obviamente es distinta. La pregunta es si esta relación que vemos aquí ahora será una función o no. ¿Qué parece? ¿Será o no será una función? Así sin hacer cuentas. ¿Qué parece? ¿Será o no será?
¿Qué les parece? ¿Parece función o no? ¿Qué dicen? ¿Será o no será? ¿Parece o no parece? Sí parece. Sí, en ese caso sí es función. Bueno, al menos eso parece, ¿no? A ver, veamos si es. Entonces, para demostrar que algo sí es función, tenemos que agarrar dos pares ordenados. Vamos a agarrar un x, y un x, z. Las primeras coordenadas aquí son iguales y las segundas coordenadas estamos escribiendo así diferentes, pero en realidad lo que quisiéramos demostrar es que esta y y esta z son iguales. Si logramos hacer eso de manera lógica, entonces f sería una función. ¿Está bien? Entonces x, y x, z, supongamos que ambos pertenecen a f. Entonces, según la relación f, lo que hay que hacer es elevar la primera coordenada al cuadrado y tiene que ser igual a la segunda. X al cuadrado tiene que ser igual a y. Y esta es otra y, ¿no? Y la y, esta es la y. Y además, x al cuadrado tiene que ser igual a z. Donde, como x al cuadrado es igual a x al cuadrado, y tiene que ser igual a z. ¿Sí? Nuevamente aquí x es la primera coordenada, y es la segunda. Aquí tiene que ser la primera coordenada también, igual a la primera coordenada del anterior par ordenado. Y aquí estamos suponiendo que es un otro. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es elevar la primera coordenada del primer par ordenado al cuadrado y sabemos que tiene que ser igual a y. Eso nos dice f. Y además que x al cuadrado, por otro lado, también tiene que ser igual a z. ¿Sí? Como x al cuadrado es igual a x al cuadrado, tenemos que y es igual a z. Entonces, esta relación sí es una función. De hecho, esa función tiene un nombre. Función cuadrática, lo llamamos. Ok, y de hecho, también podemos escribirla como como tenemos notación para las funciones. Fíjense por aquí. Hemos dicho que una función la vamos a escribir así, si tuviéramos una función. Entonces, podemos escribirla, esta relación que tenemos aquí, esta f, la podemos escribir como f de los reales, porque el dominio de esta relación es todo R, ¿cierto? ¿Por qué? Porque a cualquier número real lo podemos elevar al cuadrado. El codominio o el rango de esta f, obviamente no va a ser todo R, pero va a ser contenido aquí. De tal manera que a cada x le hagamos corresponder f de x, y este f de x lo estamos escribiendo así, x al cuadrado. En vez de escribirlo así, lo vamos a escribir así. ¿Está bien? Aquí está reflejado el dominio, está reflejada dónde está contenido el rango y la regla de correspondencia, así se llama. Para todo x,
nosotros sabemos que va a haber solamente una segunda coordenada en f, de tal manera que esa segunda coordenada es igual a x al cuadrado. ¿Sí? Esta es la segunda coordenada. X al cuadrado. Lo mismo podemos hacer si agarramos cualquier n, donde n es positivo, n mayor que 0, digamos. Aquí diremos, sea en los naturales con n mayor que 0. ¿Sí? Entonces, esta va a ser una función, porque si x, y está en f y x, z está en f, aquí solamente tenemos que cambiarle n por el 2. Nuevamente, como x a la n es igual a x a la n, y sería igual a z, entonces esta es una función, sí, una función de enésima potencia, x a la n, podríamos hacerlo. Función enésima, tal vez. ¿Está bien? Y eso funciona para todo n en los naturales con n mayor que 0. Ejemplo. A ver. Tenemos el x a la n. Tenemos el... A ver, diremos la función... A ver, ¿qué otra función conocen? Por ejemplo, raíz cuadrada. A ver, si f por igual a x, y, x, y en el siguiente conjunto, vamos a decir en el intervalo cerrado, 0 hasta más infinito, abierto, producto cartesiano, los reales, diremos. Tal que y al cuadrado es igual a x. A ver, déjame ver si aquí tenemos función o no. No, todavía no. Pues aquí luego entramos esto. Este mismo. Entonces ahí sí es función. Oh, bueno, habría que ver si aquí es función. Si la relación está dado por esta relación, si la relación estuviera dado así, entonces, diremos, entonces verificar si f es una función. ¿Qué dicen? Ahora, ¿esta relación será o no una función? Es la misma de la cual habíamos dicho que no es, pero hay una diferencia. Estamos cambiando el dominio y el conjunto donde está contenido el rango. ¿Sí? Entonces estamos cambiando dos cosas. Ahora, la pregunta es si esta relación es una función ahora en este conjunto. ¿Se acuerdan que este es el intervalo cerrado en 0 y abierto en infinito? ¿Sí? En otras palabras, el conjunto que estamos considerando es este. Antes de proseguir, el conjunto este significa este de aquí, ¿no? Seguramente ustedes ya lo conocen.
Ya, esta va a ser la representación de los números reales, ¿cierto? Los números reales lo tienen que pensar como si fuera una recta infinita por ambos lados. Este conjunto, bueno, tal vez era mejor hacerlo con esta mejor, creo. A ver, lo vamos a volver a hacer. Ok, es el conjunto de los números reales entonces, para nosotros. El intervalo 0 más infinito significa que es este conjunto de acá. Supongamos que por aquí está el 0 hasta más infinito. Obviamente lo vamos a hacer un poco más visible. Y de otro color, digamos, el intervalo este. Sí, considerando el 0, claro. Si este fuera el 0. Y aquí estuviera el 1, 2, etc. ¿Sí? Entonces, ese conjunto que está de naranjas representa este de aquí. Es este. Ok, seguramente eso ya lo sabían. Solamente para fijar ideas. ¿Está bien? Entonces, la pregunta es ahora si esta f es una función. A ver, diremos. Si x, y x, z pertenece a f, entonces si x, y x, z pertenece a f, entonces sabemos que y al cuadrado va a ser igual a x, ¿cierto? Y además z al cuadrado va a ser igual a x. Es lo que nos dice que la segunda coordenada al cuadrado es igual a la primera. La segunda coordenada al cuadrado es igual a la primera. La segunda coordenada al cuadrado es igual a la primera. Entonces, como x es igual a x, nuevamente, aquí el x es igual a este x. Esta es la primera coordenada. Y aquí está la segunda. Y aquí está la otra segunda. Entonces, como tenemos esto, como x es igual a x, y al cuadrado tiene que ser igual a z al cuadrado. Y al cuadrado tiene que ser igual a z al cuadrado. ¿Sí? Luego, lo que podemos hacer es, podemos hacer muchas cosas aquí. Por ejemplo, lo que se me ocurre ahorita es sacar raíz cuadrada, podríamos hacer tal vez, ¿cierto? Raíz cuadrada a ambos lados. Pero tal vez lo mejor sería expresarlo así. Y al cuadrado menos z al cuadrado igual a 0. Bueno, tenemos que escribirlo de esta manera mejor. Tenemos que, primero, que y al cuadrado es igual a z al cuadrado. Y al cuadrado igual a z al cuadrado significa, o es equivalente a tener que y al cuadrado menos z al cuadrado es igual a 0. La diferencia de cuadrados nos dice que y menos z por y más z es igual a 0. Recuerden que si nosotros tenemos un número real y otro número real multiplicados y ambos nos da 0, tenemos dos opciones, que este sea 0 o que este sea 0. Entonces aquí hay
tenemos dos caminos a seguir. El primer camino es que x menos y sea 0. O bueno, y menos z, perdón, sea 0. O el otro camino es que y más z sea 0. A ver, ¿qué pasaría si y menos z es 0? Eso es equivalente a tener que y es igual a z. Era justo lo que queríamos demostrar. ¿Sí? Aquí recuerden, si logramos demostrar que y es igual a z, ya lo hicimos. Aquí el primer caso está hecho. Lo que tenemos que hacer ahora es descartar el segundo caso. Es decir, este caso no puede ser, porque con este ya lo tenemos hecho. ¿Sí? Entonces, ¿por qué y más z es igual a 0? Entonces, supongamos que y es distinto de z. Porque si y fuera igual a z, ya lo hicimos. Pero, a ver, aquí supongamos. Z es igual a 0. Supongamos que y no es igual a z. Entonces, como y es igual a menos z, despejando aquí como y más z es igual a 0, entonces y tiene que ser igual a menos z, tenemos que y y z son distintos de 0. Y z no pueden ser iguales a 0, porque si y z fuesen 0, ¿sí? Porque si y z fuesen 0, entonces ya tendríamos que y es igual a z, ¿sí? Porque 0 más 0 sabemos que da 0. Entonces, uno de ellos tiene que ser distintos de 0. Entonces, y tiene que ser distinto de 0 o z tiene que ser distinto de 0. Porque si los dos son 0, los dos fueran 0, entonces 0 más 0 sabemos que da 0. Entonces, como estamos diciendo que z es distinto de 0, y es distinto de z, sabemos que 0 es igual a 0. Entonces, eso contradeciría esta suposición. Entonces, y tiene que ser distinto de 0 o z tiene que ser distinto de 0, o los dos. ¿Sí? Entonces, como y es un número no negativo, entonces, y z también es un número no negativo, ¿sí? Porque ambos están en 0 más infinito, están aquí. Entonces, estamos diciendo que y es igual a menos z. Entonces, fíjense, supongamos que el x está por aquí. Bueno, el y, perdón. Vamos a hablar del y el z. Digamos que el y está por aquí. A ver, lo haremos así. No. Eso es de llenarlo. Así. Mejor así. Supongamos que el y está por aquí. Y por ahí está el z. Ambos tienen que estar aquí. Sí, porque todos los elementos en la segunda coordenada están aquí. Pero estamos diciendo que y es igual al menos z. El menos z, recuerden que si z es este, menos z está al otro lado. ¿Sí? Entonces aquí hagan de cuenta que estamos colocando el y. Y el z por aquí. O al revés, no importa. Pero la cosa es que son distintos. Entonces el menos z estaría, a ver cuántas escalas tenemos aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. El menos z estaría ahí.
Bueno, aquí lo podemos poner I. Sí, de hecho, lo que tenemos que hacer es colocarle O porque eso nos dice esta desigualdad. Pero si uno de los dos fuera cero, digamos que este es cero, entonces Z tendría que ser cero. Si Z fuese cero, Y tendría que ser cero. Entonces aquí le podemos poner I, de hecho. Ambos distintos de cero. ¿Sí? Entonces, el menos Z estaría aquí. Y estamos diciendo que Y es igual al menos Z, lo cual no puede pasar porque menos Z está al otro lado del cero. Y, y el Y solamente está en el lado naranja. ¿Sí? Lo cual es una contradicción. Adicción. Entonces, solamente puede pasar que si X tiene que ser, o Y tiene que ser igual a Z, en este caso, igual a cero. ¿Sí? Esto puede pasar solamente cuando Y y Z son cero. ¿Ok? Entonces, este caso solamente se da cuando Y y Z son cero, es decir, cuando Y y Z son iguales. Y el otro caso se da cuando Y y Z son iguales. Entonces, así vemos que F es una función. De hecho, aquí podemos observar algunas cosas. Lo primero que observamos es que el dominio de esta F es todos los números, bueno, es el intervalo cerrado 0, 1. Digo, perdón, intervalo cerrado desde 0 hasta más infinito. ¿Ok? Desde 0 hasta más infinito abierto. El rango de esta F también es el mismo conjunto. ¿Ok? Bueno, si lo escribimos con esta notación, recuerden que esta es la función, básicamente es la función raíz cuadrada. A ver, vamos a tratar de escribirlo así. Como ya tenemos la f escrita de esa manera, y es una función. Entonces, a ver, ¿cómo escribiríamos esta f? El dominio es todo esto. Y el codominio está metido en los reales, si no hay problema. A cada x le estamos haciendo corresponder un y de tal manera que y al cuadrado es igual a x. ¿Sí? Para todo x tiene que existir un y. ¿Sí? Para todo x tiene que existir un y. Pero ese y al cuadrado tiene que ser igual a x. O sea, esta es la raíz cuadrada. Si le vamos a este al cuadrado, nos da x. Y esta es la función raíz cuadrada, justamente. Seguramente esta función también la conocían, así que solamente que aquí estamos diciendo cuál es el dominio, el codominio, etc. Bueno, tenemos algunas propiedades para las funciones. Y eso. A ver, si f
de A en B es una función. F de A en B es una función. Entonces, tenemos las siguientes propiedades. A ver, voy a escribir 4 de ellas. Obviamente hay muchas más, pero a ver, vamos a ver. Si por lo menos 4 de ellas. Si A es subconjunto, X es subconjunto del conjunto A, a ver, digamos sea. Entonces, A va a ser vacío, bueno, X va a ser vacío. Sí, solamente sí. F de X es vacío. F de X significa la imagen, como F es una relación, es la imagen de X bajo F. Sí, como F es una relación, entonces recuerden que es lo que habíamos definido. La segunda es que la imagen inversa del vacío. A ver, imagen inversa del vacío es también el conjunto vacío. 0. A ver, ¿cómo decimos esto? Si A ver, si X es subconjunto de y si X fuera un subconjunto de Y eso fuera subconjunto de A, entonces F de X es subconjunto de F de A, no, F de Y. Y además, F del complemento de Y menos Y menos X, subconjunto o contiene a F de Y menos F de X. Tal vez hubiera puesto Z, ¿sí? Tal vez note mejor. Z, sí, mejor. Z y Z. ¿No? ¿Verdad? O la imagen inversa, ¿sí? Si U y W son subconjuntos, sí. Son subconjuntos de B, entonces, lo parecido pasa con estas, ¿no? Y para que se note, podríamos escribirlo esto mejor así. Notar mucho mejor.
aquí es igual, algo parecido. Entonces, no. Entonces, algo parecido con la imagen inversa. La imagen inversa, U es la imagen, está contenido en la imagen inversa de W. Y la imagen inversa B en ese caso, de W menos U es igual, imagen inversa, W menos imagen inversa de U. Si quieren eso, tal vez lo habrán escrito así para que, para que sea parecido a este. Sí, lo escribamos así mejor. De la diferencia contiene f de z menos f de x. ¿Ok? A ver, nuevamente, aquí lo que estamos haciendo es lo siguiente. Tenemos el conjunto X, tenemos un conjunto Z, ambos que están en A. Entonces resulta que f de X está contenido en f de Z. Eso no hay problema. La otra desigualdad nos dice, bueno, la otra contención nos dice que Z menos X, como conjuntos, contiene a f de Z menos f de X. Lo otro, si U estuviera contenido en W, entonces f a la menos 1 de U está contenido en f a la menos 1 de W. La imagen inversa de U bajo F y la imagen inversa de W bajo F. Entonces igual, esta contención no cambia, pero con la imagen inversa de la diferencia, W menos U, eso resulta que es igual, no cambia. Entonces tendríamos esas cuatro propiedades por el momento. Obviamente hay más, vamos a ver muchas más. Pero por el momento tenemos estas cuatro. Para el caso de que sean funciones, ¿no? O para el caso de que f sea una función. A ver, tu demostración. Bueno, entonces vamos a ir inciso por inciso. Entonces primero iremos tenemos aquí 4 demostraciones paralelas. La primera es la siguiente. Bueno, queremos probar esta equivalencia lógica, ¿sí? En este caso, estamos diciendo que X está contenido en A. Queremos, bueno, en este caso, X igual al vacío sería nuestra hipótesis. Y con esta información quisiéramos demostrar que f de x es igual al vacío. Lo otro es que si f de x es igual al vacío, necesitamos demostrar que f de x es, bueno, x es vacío. ¿Ok? Entonces, primero vamos a ir en este sentido. A ver si inciso. Entonces, si x es el vacío, diremos aquí, sea x subconjunto de A,
Si X fuera igual al vacío, entonces, ¿por qué f de X es vacío? Supongamos que f de X es distinto del vacío. ¿Sí? Entonces, supongamos, ¿cómo decimos? Sí. Supongamos este conjunto es distinto del vacío. Y si llegamos a una contradicción, esto sería verdadero, esto sería falso. Su negación sería verdadera, es decir, f de X sería algo así. Sea X su conjunto tal que X es igual al vacío. Supongamos que f de X es igual al vacío, entonces, como ese conjunto es distinto del vacío, este conjunto tiene un elemento. Entonces, existe un B que pertenece a f de X. Es decir, de donde, bueno, existe un B, pertenece a B mayúscula, al que B está con B pertenece a f de X, porque estamos suponiendo que f de X es distinto del vacío, de donde sigue que como estamos diciendo que este B está aquí, existe un A en X al que B es igual a f de A. ¿Sí? Porque como este elemento está en f de X, tiene que haber un elemento aquí, de tal manera que f de ese elemento es este de aquí. ¿Sí? Por algo está en la imagen. Pero estamos diciendo que A está en X y habíamos dicho que A es igual vacío. Entonces, lo que estamos probando aquí es que X es distinto del vacío y habíamos dicho que X es igual al vacío, contradicción. Entonces, este f de X tiene que ser distinto del vacío. Ahora que se me ocurre, podemos demostrar esto por el contrarrecíproco. Es decir, si f de X es distinto del vacío, eso sería demostrar que X es distinto del vacío. Entonces, creo que eso es más elegante, ¿sí? Lo haremos entonces por el contrarrecíproco, porque si no, tenemos que hacer dos cosas por contradicción, que sería lo mismo, pero aquí saldría mejor si lo hacemos por el contrarrecíproco, ¿sí? Diremos eso entonces, razonando por el contrarrecíproco. Contra recíproco, está bien, ¿no? Escrito porque es recíproco, ¿sí? A ver, vamos, unas hipótesis, en este caso. Nuestra hipótesis es que esto es distinto al vacío. Recuerden que el contrarrecíproco, que P implica Q, o P y sí solamente si Q, es equivalente a no Q, sí solamente sí, no P. Si estamos partiendo de aquí y quisiéramos llegar aquí, luego vamos a partir de aquí, bueno, de la otra negación a la otra negación, ¿sí? Entonces, si f de x fuera distinto del vacío, entonces existe un b en b, tal que b pertenece a f de x, de donde se sigue que existe un a en x, de tal manera que b es igual a f de a. Así, tenemos que x es distinto del vacío. Es recíprocamente. En este caso, vamos a ir en el otro sentido.
Ahora no recuerdo cómo hago ese símbolo. Aquí está. Recíprocamente. Ahora, vamos a suponer que x es distinto del vacío y vamos a tratar de llegar que f de x es distinto del vacío. Si x es distinto del vacío, entonces existe un a en x distinto del vacío, de donde como f es una función, como f es una función, como a está en x, entonces f de a que está en f de x, ¿sí? F de a que es igual a, ¿cierto? Bueno, que el par, a, f de a está en f, ¿ok? Entonces f de a tiene que estar en la imagen. Ponerse a la imagen de f de x. ¿Por qué? Porque existe un elemento aquí que es a, de tal manera que f de a es f de a. ¿Sí? Existe un elemento aquí, de tal manera que f de ese elemento, que es el mismo a, es igual a f de a. Bueno, entonces eso nos dice así. Que f de x es distinto del vacío. Pues fíjense, hemos partido de acá y hemos demostrado que es esto. Luego hemos partido de esto y hemos demostrado que esto. Entonces, las dos cosas son equivalentes. O las dos afirmaciones son equivalentes. Pues la segunda proposición nos dice que la imagen inversa del vacío es vacío. A ver. En primer lugar, vemos que nosotros sabemos que el conjunto vacío siempre va a estar contenido en cualquier conjunto. ¿Sí? Siempre va a estar contenido en cualquier conjunto. Entonces, lo que quisiéramos demostrar es que este conjunto es igual, está contenido en el vacío. ¿Sí? En otras palabras, demostrar que este conjunto es distinto, es igual al vacío. Entonces, lo vamos a hacer por contradicción, mejor. Entonces diríamos, supongamos, vamos a decir razonando por contradicción. Vamos así. Razonando por contradicción, coma, suponer que f a la menos 1 o la imagen inversa del vacío es distinto del vacío. Esta técnica siempre se usa cuando queremos demostrar que algo es vacío. La técnica siempre se usa es la siguiente, es suponer que es distinto del vacío y llegar a una contradicción. Casi siempre se hace eso. Cuando queremos demostrar que algo es vacío, generalmente suponemos que ese conjunto es distinto del vacío, llegamos a una contradicción, por tanto ese conjunto tiene que ser vacío. Entonces aquí vamos a razonar por contradicción, vamos a suponer que ese conjunto es distinto del vacío. ¿Ok? Entonces, existe un elemento A en la imagen inversa del vacío. Y como estamos suponiendo que es distinto del vacío, este conjunto tiene que tener un elemento.
Estamos suponiendo que este A está aquí. Entonces, ¿de dónde? Que f de A está en el vacío. ¿Cierto? Lo cual es una contradicción. ¿Por qué es una contradicción? Porque estamos diciendo que este f de A pertenece al vacío y el vacío no tiene elementos. Entonces, así. ¿Cómo es una contradicción? Eso tiene que ser falso. Es decir, ese conjunto tiene que ser exactamente igual al vacío. ¿Okay? Aquí está la otra demostración. Digamos, no era nada complicado, solo había que seguir las definiciones nada más. ¿Ok? Esta ya es más interesante. No, vamos a poner colores. No sé por qué siguen con colores. Aquí. A ver. Ahora sí. Entonces, fíjense lo que queremos demostrar primero. Lo primero que queremos demostrar es que este conjunto es subconjunto de este. Es decir, vamos a agarrar un elemento aquí y quisiéramos demostrar que está acá. ¿Ok? Generalmente cuando queremos probar una contención, tenemos que hacer eso. Agarrar un elemento aquí y demostrar que tiene que estar aquí. ¿Ok? Bueno, entonces, si agarramos un elemento, ¿en qué parte hemos dicho? Aquí en f de x, si A pertenece a f de x, estamos utilizando sí, no sé si, ¿cómo decimos? Si esto, entonces tenemos lo siguiente, digamos. Si este elemento está en f de x, entonces existe un elemento en x, vamos a llamar, perdón, este es b, le llamaremos. Entonces, existe un a en x al que f de este a tiene que ser igual a este b de aquí. Tiene que haber un elemento aquí, de tal manera que f de ese elemento es igual al b. ¿Ok? Pero como a está en x, a tiene que estar en z. Si todo elemento de x está en z. Es decir, como sabemos que x es subconjunto de z, existe un a en z al que f de a es b. ¿De dónde? A pertenece a la imagen inversa o a la imagen de A pertenece a f de z, porque estamos encontrando un elemento aquí, de tal manera que f de ese elemento es igual a, perdón, b. Estamos encontrando un elemento aquí, que es el a, de tal manera que f de a es igual al b. Estamos repitiendo esto básicamente, ¿no? Si vamos a agarrar un elemento aquí en f de x y hemos demostrado que está en f de z. Así. Vemos que f de x es subconjunto de f de z. Bueno, ahora iremos por la otra demostración del mismo. Aquí tenemos dos igualdades, ¿de acuerdo? Lo mismo aquí. Vamos a agarrar un elemento acá
y quisiéramos demostrar que está aquí. ¿Ok? O sea, que tenemos un elemento aquí y demostraremos que está en el otro conjunto. Esto lo traeremos aquí abajo. ¿Sí? Ahora, por otro lado, si A estuviera en conjunto, ¿qué nos diría? Que A está en f de z, pero que A no está en f de x. ¿Cierto? Entonces, A pertenece a f de z y A no está no está en f de x. Recuerden que así definimos la diferencia de conjuntos. A está en f de z y A no está en f de x. Si A está en f de z, existe un elemento que está en z, de tal manera que f de ese elemento es igual a A. Sí, aquí le pondremos B. No sé por qué uso A. Aquí utilizaremos B. Por favor. Ok, nuevamente. Entonces, si agarramos un elemento aquí, nos dice que B está en f de z y B no está en f de x. ¿Ok? Pero si B está en f de z, tiene que existir un A, de tal manera que ese A está en z y además que f de A es B. Si B no está aquí, entonces para todo x que está acá, f de ese elemento no puede ser el B. ¿Ok? ¿De dónde? Que existe donde obtenemos que existe un elemento A en Z mayúscula al que f de ese A tiene que ser exactamente el B. ¿Okay? Entonces, este A no puede estar en X, porque si A estuviera en X, existiría un A que pertenece a X tal que f de A es B, es decir, este B estuviera en f de X. ¿Sí? Entonces, este A no puede estar en Z. Digo, este A, perdón, que está en Z, no puede estar en X. ¿Por qué? Porque B no está en f de X. Ok, ahora lo que queremos demostrar es que esto, ¿sí? Digamos, notemos que A no está en X, puesto que si A, bueno, notemos que A no está en X. ¿Por qué? Porque si A estuviera en X, y como nosotros sabemos que f de A es B, entonces este B estaría en f de X. Notemos que como esto no es cierto, bueno, como esto es cierto, ¿cierto? A no puede estar en X. Es decir, ¿de dónde? Existe A que pertenece, bueno, A que pertenece a Z, pero que no está en X, es decir, aquí, al que f de A es igual a B. ¿Okay? Es decir, el B pertenece a f de Z menos X. ¿Sí? Fíjense, hemos agarrado un elemento acá y hemos demostrado que está aquí. Entonces tenemos que este conjunto es subconjunto de este otro.
Con eso terminamos este inciso, la demostración de este inciso. Algo parecido hay que hacer para la demostración de este otro. Si tenemos 4 minutos, creo que sí lo hacemos. Bueno, por lo menos seguramente vamos a tratar de escribir alguno. Bueno, vamos a hacer algo parecido, ¿no? Nos dice que tenemos que usar esto y demostrar ambas cosas. Aquí ya no colocamos colores. Lo que quisiéramos demostrar es lo siguiente. Si agarramos un elemento aquí, quisiéramos demostrar que está aquí. ¿Sí? Si agarramos un elemento en f a la menos 1 de u, si a pertenece a f a la menos 1 de u, entonces, por definición, nos dice que f de a está en u. Eso nos dice la imagen inversa. Si f de a está en u, como u está contenido en w, entonces, ¿de dónde? Como u está contenido en w, tenemos que f de a está en w. Si f de a pertenece a w, eso quiere decir que a pertenece a la imagen inversa de w. ¿Okay? Así, hemos agarrado un elemento que está acá y hemos demostrado que está aquí. Entonces, así, tenemos que ese conjunto es subconjunto de este otro. Ahora, para la otra igualdad, tienes que probar dos cosas, ¿no? Que agarrar un elemento aquí y demostrar que está aquí. Luego, agarrar un elemento que está acá y demostrar que está al otro lado. De este hay más información, así que comenzaremos de aquí. Entonces, el otro inciso nos diría así, o la otra igualdad nos diría así. Si agarramos un elemento que está aquí, entonces, ¿por qué está en el otro lado? Bueno, esto nos dice lo siguiente. Nos dice que A está en la imagen inversa de W. Está aquí, pero no está en... Y además F, bueno, A no está aquí. ¿Okay? Si A está en la imagen inversa de W, nos dice que A está en F de W. Perdón, F de A está en W. Perdón. Entonces aquí, si esto fuera cierto, nos diría que F de A está en U. Y F de A no está en F a la menos 1 de U. Perdón, en U. Ok. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Ese F de A está en W y F de A no está en U. Entonces, F de A está en W menos U. W menos. Entonces, es decir, que A está en la imagen inversa de W menos U. Ok, a ver, si agarramos un elemento aquí, va a estar aquí. Si está aquí, va a decir esto. Si está aquí, vamos a decir esto también. Y si está aquí, vamos a decir esto. Y recíprocamente. ¿Sí?
tenemos que los conjuntos son iguales. Nosotros demostraríamos esta parte. La siguiente clase vamos a ver más propiedades de funciones. Algunas otras propiedades más que hay para funciones. Y vamos a definir, dentro de las funciones, vamos a definir otras funciones, nombres específicos, por ejemplo, funciones inyectivas, sobreyectivas, biyectivas, inversas de funciones biyectivas, etc. ¿Ok? Entonces, por hoy quedaremos aquí. Por favor, disculpas por haberme pasado 2 minutos. ¿Tiene alguna pregunta, alguna duda? Bueno, sobre sus calificaciones, por favor, espérenme esta semana más. Denme chance esta semana. Por favor. Seguramente con Williams vieron qué ejercicios o qué incisos eran los correctos. Entonces, más o menos deben tener una idea de cuál de su calificación, pero de todas maneras, para que quede claro, lo vamos a revisar en esta semana. ¿Está bien? Bueno, pues entonces conmigo nos conectamos el día miércoles. Está bien, hasta luego. Se cuida mucho, Hasta bye luego. bye. El miércoles nos conectamos. Hasta luego. Se cuida mucho, bye bye. Chao, chao.